Ya empieza La Hora del Museo. Historia, patrimonio, identidad y el quehacer cultural. Un diálogo para reflexionar la actualidad de Chile y el mundo. La Hora del Museo, el programa del Museo Histórico Nacional, conducido por Rocío Muñoz. Bienvenidos, estamos ya a mitad de semana aquí en la 94.5 FM acompañándoles desde este espacio, la Hora del Museo, espacio que se debe al Museo Histórico Nacional. El día de hoy me acompaña en el sonido Marcos Cornes, gracias por ponernos al aire. Yo los invito a que vayan a visitar la nueva exposición del Museo Histórico, se llama Hijos de la Libertad, 200 años de independencia. Está abierta de martes a domingo, ahí en Plaza de Armas 951, ¿no? Conmemorando y haciendo reflexionar sobre la libertad en este 2018 que se cumplen 200 años desde que se firmó el documento oficial de independencia de Chile y además se libró la batalla de Maipú. El día de hoy vamos a conversar de historia, vamos a viajar un poco de aquí de la zona central, vamos a recorrer nuestro territorio, vamos a ir hasta Antofagasta, vamos a conversar de la historia y patrimonio de Antofagasta y sobre todo de cómo se construyó la ciudad de Antofagasta, cómo se fue construyendo. Bueno, sigue modificándose hoy día. Yo estuve ahí hace algunos meses y además con la gran cantidad de nuevos habitantes que está recibiendo la ciudad, va también cambiando, ¿no? Nos va a acompañar Jorge Vallejo Bernal. Él es investigador, es escritor, es constructor civil de profesión y quien ha estado investigando esta historia que yo les decía de cómo se construyó Antofagasta. Tiene justamente la edición y un artículo de un libro que lleva este nombre, publicado por la Universidad del Norte. Bueno, vamos a ir a conocer entonces todo el patrimonio de esta ciudad norteña de la mano de Jorge Vallejos. Los voy a dejar con música de Inti Illimani y enseguida empezamos esta conversación.
Me acompaña esta mañana, como les iba adelantando antes de esta canción, en el Mercado Testacho de Inti Illimani, Jorge Vallejos Bernal. Yo les contaba que él es escritor, investigador, amante, vamos a decir, del patrimonio y la historia de Antofagasta, es constructor civil de profesión. Bueno, y el día de hoy vamos a estar conversando de la historia de Antofagasta, su patrimonio y de cómo se fue construyendo esta ciudad del norte. Bienvenido, Jorge, gracias por aceptar la invitación del Museo Histórico en Radio Sacha. Muchas gracias a ti por la invitación, yo estoy encantado. Estuve la otra vez acá también conversando de otras cosas que tienen que ver con folclore. Pero siempre es un tremendo agrado conversar de estas cosas patrimoniales que tienen que ver con mi ciudad. Yo soy, si bien es cierto, no nací en Antofagasta, toda mi vida he estado en Antofagasta. Yo soy nacido en Chuquicamata. Y bueno, Antofagasta tiene una cantidad de cosas muy particulares porque voy a ser un poco anecdótico en algunas cosas. Juan López, que fundó Antofagasta, todo el mundo dice que se equivocó. Y de verdad que de haberse corrido unos 60 kilómetros más al norte, habríamos quedado en Mejillones con un emplazamiento sensacional de playas y playas y playas. Lindísimas playas. Y nosotros estamos en Antofagasta, donde no hay playas ni siquiera en los estacionamientos. Es todo roca, 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 roca. Bueno, ese es ahora la playa armada que tienen, ¿no? Y que se le saca mucho provecho. Sí, pero son chiquitas las claro, playas artificiales que llaman, son como 3. Pero aún así, bueno, yo soy de allá y yo amo las rocas, ya, de verdad, me encanta mucho el ambiente. Cuando joven también buceaba, entonces es muy distinto bucear en roca que bucear en arena. O sea, el panorama es absolutamente distinto. Bueno, tú me cuentas la pregunta que tú me haces y yo te contesto. Antofagasta es una ciudad conformada de acuerdo a lo que fue necesitando Antofagasta, ¿ya? Porque nadie pensó decir, mira, acá vamos a fundar una ciudad. Nadie pensó en eso. Antofagasta se fue dando desde un comienzo, incluso desde la época de los changos, pues los changos utilizaban el mar, lo que el desierto no les daba, se los daba el mar, en una forma muy rudimentaria que vivían ellos, y posteriormente viene ya la parte económica, donde empieza a Antofagasta a tener mucha importancia, usted sabe, con las guaneras, con el salitre y todo. Y empiezan a fundarse ciudades o lugares donde estar, porque uno no puede decir que eso eran ciudades exactamente, eran lugares donde estar. Tú te recuerdas un poco la guerra del 79, cuando estaban el terreno, todo eso era boliviano, y el conflicto que se armó precisamente porque, bueno, el conflicto es muy particular, pero lo que yo quiero hacer hincapié en que había muy pocos bolivianos en Antofagasta. Ya, el mayor porcentaje de gente eran chilenos, y los que no eran chilenos eran yugoslavos, chinos y cosas de ese tipo. Entonces, los bolivianos eran muy pocos. Y fue Antofagasta a través, digamos, de la parte económica, o sea, el Chile, que a través de la parte económica fue dándole forma a la ciudad de Antofagasta, ¿ya? Hay un artículo en el libro que tú me mencionaste recién, La historia de la construcción de Antofagasta, que es de un autor que se llama Roberto Rivera, es un arquitecto, ¿ya? Él fue director de obra, no director de obra municipal, él fue asesor urbanista de la municipalidad de Antofagasta. Entonces él, aprovechando toda la información de primera mano que siempre tiene esta gente que está ahí, escribió un artículo precioso. A mí yo creo que es uno de los artículos que más me gusta y que tiene que ver con el nombre que dice Antofagasta como sumatoria de proyectos. Es decir, nadie pensó Antofagasta, ¿ya? Cualquier urbanista hubiera querido pensarla, es decir, oye, hagamos esto acá y pensamos en el oriente, en el occidente, cómo sale el sol, cómo entra el sol, dónde está el mar y todo. No, Antofagasta es realmente una sumatoria de proyectos. Así que si le ocurría a alguien hacer algo, se hizo. Al lado, otro, y así. Así fue creciendo Antofagasta hasta llegar ahora a los 400.000 habitantes, creo que tiene. Una ciudad inmensa de grande, muchos edificios de altura, pero en forma irracional. Ya no hay un pensamiento de hacer algo. Por ejemplo, te pongo como ejemplo la ciudad de Serena, que tiene toda una característica, ¿cierto? Una identidad. Antofagasta no tiene identidad. Tú de repente te paseas por los grandes edificios, tú eres en Miami o en Santiago, aquí en Barrio Alto, o sea, en cualquier lado, pero nunca te puedes imaginar que es una ciudad de Antofagasta. ¿Ya? Entonces fue siempre una sumatoria de proyectos, siempre. Y la necesidad te dijo, oye,
Tenemos que hacer una población, se hace. Tenemos que hacer otra cosa, se hace. Y así fue. Bueno, de acuerdo también a los boom económicos mineros que van teniendo sus épocas, ¿no? Ahí cercano a la ciudad de Antofagasta. ¿Cuáles son los íconos de Antofagasta? ¿Íconos? Sí. Natural, la portada, como siempre. El reloj de la plaza, por ejemplo, en términos de construcción, el reloj de la plaza. Y hay una anécdota con respecto al reloj de la plaza, que ese reloj, no sé si tú sabes, pero lo regalaron los ingleses. Y era una torre tan alta como el Big Ben en Londres, ¿ya? Iba a ser construida en el medio de la Plaza Colón. Pero era tan alta que tuvo la oposición de la iglesia. Y cuenta la leyenda, la historia, que la iglesia se opuso porque decía que no podía haber ningún edificio más alto que la catedral que está al frente. ¿Ya? Entonces achicaron la torre del reloj Big Ben, por así decirlo, que tiene Antofagasta. Y todo el mármol que sobró sirvió para revestir unos edificios que están cerca de ahí. ¿Ya? Pero era harto, yo creo que esa torre era muy alta, y ahora no creo que tenga más de 11 metros, 12 metros, por ahí debe tener. Todo porque no quisieron que fuera más alto que la catedral que está al frente. Son cosas anecdóticas de la ciudad. Ese es un ícono. Realmente, otros íconos de la ciudad propiamente tal, es Ciudad Puerto. Ya es Ciudad Puerto. En el libro del que estábamos hablando recién, sale la historia de los 2 puertos que ha tenido Chile. O sea, Antofagasta. Un puerto que era súper importante, que tenía 9 muelles. Y uno de ellos se llama el Muelle de los Pasajeros, se llamaba porque ya no existe, que es por donde desembarcaron las tropas chilenas en el año 79. O sea, tiene esa historia, ese pedigrí, por aquí, si me permite decirlo de esa forma. Esos muelles, eran 9 que están en pleno centro de Antofagasta. Pero obviamente eso no fue suficiente. Había que hacer un puerto grande. Y como Antofagasta está fundada en un lugar donde no hay abrigo, no hay molos de abrigo, no hay una curva península territorial que uno puede decir aquí, los barcos pueden regalar, como hay muchos puertos naturales, el mismo Mejillones, por ejemplo. Hubo que fabricar un molo de abrigo. Y fabricar ese molo de abrigo fue una tarea, pero una tremenda odisea. Si tú conoces Antofagasta, si la conoces y no te has dado cuenta, ve por el lado de las ruinas de Huanchaca, ¿ya? Y te vas a dar cuenta que el cerro está cortado. Toda una quebrada le sacaron, pero desde arriba un montón de piedras y rocas que fueron utilizando para rellenar el puerto y hacer el molo de abrigo. Ni siquiera la gente de Antofagasta sabe eso, fíjate. Es un poco lo que... Hubo un ferrocarril desde esa zona hasta el puerto y que llevaba toda la piedra que se sacaba de esa cantera. Ahora existe la cantera, obviamente tal. Están las ruinas de Huanchaca al lado y ahora, afortunadamente, turísticamente se le saca partido. ¿Ya? Porque ahora se construyó el del desierto que está al frente, el Enjoy, el casino. Yo no diría que son íconos, pero fíjate lo curioso de ese edificio, y es bueno destacarlo. Los arquitectos pensaron en Antofagasta cuando se hizo eso. Tú vas a ese edificio y no encuentras lo que es una sola planta, ni siquiera un florero, no hay nada. Todo, la ornamentación son piedras, rocas por todos lados. ¿Ya? Y no hay una sola planta. Muchos arquitectos no habrían resistido las ganas de llenarlo de palmeras, ponte tú. Claro, que ocurre en otras zonas de Antofagasta. Parece que palmeras atraen. No, ahí no hay nada. Y yo, te prometo, me dediqué lo revisé entero. Me invitaron a la inauguración, fíjate, y yo me puse a recorrer todo y no encontré una sola planta. Y sin exagerar, ni siquiera una flor en un macetero. O sea, el concepto está muy bien tomado. Exactamente. Mencionabas las ruinas de Huanchaca. Bueno, las ruinas de Huanchaca son famosas en el sentido de que son ruinas, ¿cierto? Son ruinas de una época histórica bastante buena, pero no larga. Ya era en la época de los bolivianos, cuando los bolivianos explotaban el mineral de Potosí de plata, y ahí se hacía la fundición y hacían todo lo que tenían que hacer para poder embarcarlo. Pero no duró mucho tiempo, no recuerdo los años, pero no duró mucho tiempo, pero sí quedaron las ruinas ahí. Y que afortunadamente Antofagasta ha respetado. Fundamentalmente ahora se le da mucho más importancia, porque incluso hasta la acercaron para que la gente no las penetre así, hagan desorden. Y están
frente al edificio del desierto. Y en los pies de la ruina de Huanchaca se hizo un museo geológico, ¿ya? Y es inmensamente interesante también porque ahí también los arquitectos pensaron, enterraron el museo. Entonces tú no lo ves la ruina, pero el museo está frente abajo. ¿Entiendes? Entonces, eso también es respetar, digamos, el patrimonio. Eso está muy bien, está muy bien. Cuando uno entra al hotel, ponte del desierto, va entrando y tú te das vuelta. Al entrar al lobby te das vuelta y la vista que tienes es sensacional. Está la ruina de Huanchaca y abajito el Museo Geológico, que es tremendamente importante lo que hay ahí. Ahora, todo eso pertenecía a la Universidad del Norte. La Universidad Católica del Norte se llama ahora. Ese adjetivo lo pusieron por el año 1983, para quitarle el poder a la dictadura, ¿ya? Porque si no habría sido una universidad estatal. Y la iglesia lo defendió. Es un caso aparte. Pero todo eso pertenecía a la universidad. Y la universidad ha ido cediendo esos terrenos en beneficio del patrimonio de la ciudad, ¿ya? Y eso ha sido bastante interesante. Un ícono es la Universidad del Norte. Vamos a pensar, para quienes no han ido a Antofagasta o a lo mejor fueron hace mucho tiempo, esta ciudad que es alargada, ¿no? Porque tenemos la costa y tenemos inmediatamente los cerros, ¿no? La cordillera que comienza ahí. Entonces, cada vez se va alargando más la ciudad. Entonces, recién estábamos viendo, por así decirlo, el límite sur, más o menos, que son las ruinas de Huanchaca. No son tan limitados, todavía queda harto para el sur, pero ya cuando llegamos al Cerro Coloso, ahí ya estamos en el límite sur. ¿Hacia dónde está la universidad entonces para seguir hablando de...? La Universidad del Norte, ahí en la ruina de Huanchaca al lado. Para ubicar a quienes nos están escuchando. Inmediatamente al lado. Yo diría que la universidad nació al lado de la ruina, ¿ya? Y ese terreno lo cedió una señora Berta, no me acuerdo el apellido. Fue una cesión, terrenos que se dio esa persona a la iglesia para construir la Universidad del Norte. Y estaban ahí entre ellas las ruinas de Huanchaca. Están inmediatamente al lado. Vamos a la zona centro de la ciudad, que guarda una zona de casco histórico, ¿no? Mencionabas el puerto, pero si vamos más adentro hay todavía recuerdo de lo que fue el tren. Bueno, antes existía el trayecto Santiago-Antofagasta, hoy día, bueno, se ha perdido el tren en casi todo Chile. Y queda todavía rememoranzas de ese pasado romántico de Antofagasta. Es romántico, pero es molesto. Me explico. El tren, el ferrocarril, está enquistado en el centro de Antofagasta. Ya, entonces cuando llegan los carros cargados de cobre de Chuquicamata, deben, para llegar al puerto, atravesar la ciudad. Y eso significa detener la ciudad. Es decir, el tránsito por toda la costanera se detiene para que pase el tren. ¿Ya? Muchos dicen, bueno, si este es el sueldo de Chile, hay que darle el paso. Pero es que es molesto, fíjate. Pero ese es el uso que tiene hoy día, ¿no? De Chuqui hacia el puerto para el cobre. Mira, es técnica antigua, porque la minera escondida no usa esa técnica. Tú sabes que minera escondida es una mina nueva, relativamente nueva. También ubicada cerca de Antofagasta. Al sur de Antofagasta está en Coloso, en el campo Coloso, está el puerto de... Ellos construyeron un puerto en el antiguo puerto que había en Coloso, se lo tomaron así, por así decirlo, y construyeron el puerto de la minera escondida. Pero ¿cuál es la particularidad de la minera escondida? Que el cobre llega en agua, en un tubo que no tiene más de 20 centímetros, que le llaman mineroducto, que recorre desde las mineras escondidas por gravedad, porque está más alto, y llega al puerto donde están en este momento los espesadores que va a tener el coso ese, y después lo meten adentro de los barcos y se lo llevan. O sea, el costo de eso es baratísimo, barato, versus, digamos, el ferrocarril, que todavía existe, transitando por pleno desierto, con todos los catos y barras de cobre, y después cortan la ciudad de Antofagasta cuando tienen que llegar al puerto. Que es muy molesto, te lo aseguro, porque Antofagasta, tú lo decías recién, es larga, es una ciudad larga, por lo tanto las vías longitudinales son 3. Tú córtale una vía longitudinal a Antofagasta y queda, pero tacos inmensos en las otras vías.
Eso no es ciudad, ¿entendí? Entonces, hay mucha gente que decía, está bueno, saquen al ferrocarril de acá, sáquenlo. Yo no sé si fue esa la razón por la cual en un momento dado decidieron hacer un puerto en Mejillones. Que Mejillones sí tiene condiciones para ser puerto, y de hecho lo es. Ahora, un puerto inmenso en Mejillones. Que también tiene problemas ecológicos la instalación de ese puerto ahí, pero por lo menos existe el sitio para hacer un buen puerto. Y muy grande, muy grande. Que la playa de Mejillones es inmensa, grande. Se hicieron todos los accesos además para ocupar ese puerto. Vamos a escuchar música, Jorge, ¿sí? Para seguir hablando, ¿no? Recorriendo esta ciudad de Antofagasta, la vamos imaginando con lo que nos vas contando. Ya vamos a ir hablando de la construcción de algunos edificios importantes. Ya nos mencionabas algunos, los ritos que hay en torno a esto, ¿no? Las festividades más populares, por así decirlo. Bueno, que nos vas contando tanto de tus investigaciones como de tu experiencia viviendo toda la vida ahí en Antofagasta. Los vamos a dejar con música, entonces vamos a hacer una pausa y ya volvemos en esta entrevista el día de hoy con Jorge Vallejos Bernal. Canción y guayo para cantar, canción y saya para bailar. Lai, 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 lai. Nunca digas que no, niñita, y nunca digas jamás, niñita. Son cosas del amor, niñita, y cosas del corazón. Canción y guayo para cantar.
canción y saya para bailar, canción y guayno para cantar, canción y saya para bailar. Radio Universidad de Santiago, una emisora donde podrás escuchar y aprender sobre diferentes estilos de música clásica compuestos en Chile. Te invitamos a que juntos valoremos a nuestros creadores y creadoras. Somos tu radio pública. En Simple Texto abordamos en profundidad y con pluralismo los temas de interés público. De lunes a viernes nuestros periodistas invitan a debatir a connotados expertos, variados panelistas y a los protagonistas del acontecer noticioso nacional e internacional. Sintonícenos en nuestras 2 ediciones, a las 8 de la mañana y a las 13 horas, en Radio Universidad de Santiago. Les invitamos a escuchar Sonata Austral, un espacio de conversación con compositores, intérpretes e investigadores musicales vinculados a la música clásica creada en Chile. Este programa se transmite los lunes y los domingos a las 20 horas. Sonata Austral, un programa producido y conducido por Álvaro Menantó. Radio Universidad de Santiago, 94.5 FM, 124 AM y www.radiousach.cl. Todas las voces, todos los espacios en tu radio pública. ¿Dónde fue el Ticuantisuyú? Nacían los indios. Llegábamos a la puna con danzas, con himnos. Jugaban collas, ardían 2000 fuegos vivos. Tocaban flautas de oro y amautas benditos. Jugaban collas, ardían 2000 fuegos vivos. Tocaban flautas de oro y amautas benditas. Bájate, ciego de soles, volando dormido, para hallar viudos los aires de llanto y de indio. Y donde eran los maizales, ver subir el trigo, y en lugar de las vicuñas, dopar los novillos, dopar los novillos. Bájate, ciego de soles, volando dormido, para hallar viudos los aires de llanto y de indio. Regresa a tu Pachacama, que en vano venido. Indio loco, indio niño, pájaro perdido. Pájaro perdido, pájaro perdido, pájaro perdido.
Esta mañana estamos conociendo Antofagasta, recorriéndola para quienes a lo mejor no han ido. Conversábamos también, yo sí he ido, la estoy volviendo a recorrer y con muchas ganas de ir de nuevo, ¿no? Después de esta conversación. Me acompaña hoy día Jorge Vallejos Bernal. Él es escritor, investigador, constructor civil de profesión. Bueno, por eso el tema que estamos abordando hoy día. Jorge, dentro de este libro, Historia de la Construcción de Antofagasta, que es publicado por la Universidad Católica del Norte, tú tienes un capítulo particular que cuenta sobre los tijerales, ¿no? Dada tu profesión, bueno, ya tus dos oficios, vamos a decirlo así, como escritor y como constructor civil, y este libro que va dando cuenta cómo se va armando la ciudad de Antofagasta. Tú tocas ese punto que tiene que ver más con estos rituales que tenemos con el patrimonio inmaterial. ¿En qué momento se dan los tijerales en una construcción? Mira, el tijeral, yo siempre lo he llamado como una supervivencia antropológica de costumbres que van quedando, ¿ya? En la construcción hay 3 tipos de rituales. 3. La primera piedra, cuando tú vas a comenzar el edificio, colocas una primera piedra, después viene el tijeral y después viene la inauguración. Ahora, 3 actividades de las cuales solamente en una participa el trabajador, que es el tijeral. Los tijerales. Es precisamente por ese detalle el que a mí siempre me llamó la atención. A mí me interesa la cultura, no me interesa el dueño que está poniendo la primera piedra, tampoco me interesa que lo va a inaugurar, porque generalmente esa gente no tiene nada que ver con la construcción propiamente tal. Pero sí me interesa el obrero, el trabajador que hizo posible ese edificio y llegar donde llegan. Entonces, yo te digo, es una supervivencia porque la costumbre indígena en los pueblos antiguos, y todavía se da el techamiento de la vivienda, que son costumbres rituales, y como todos los ritos de estas comunidades son ritos de fertilidad. Tú me vas a preguntar qué tiene que ver el techamiento de la vivienda con los ritos de fertilidad, y yo te puedo decir que absolutamente cierto, ¿ya? El techamiento de la vivienda se da cuando se techa la vivienda, obviamente, y lo hacen comunitariamente. Todos ayudan, en la comunidad todos ayudan. Entonces, en su oportunidad lo hacen con él, después lo hacen con el vecino, con otro vecino, y todos participan. Pero eso es una fiesta. Es un trabajo, claro, te echan, pero después viene una fiesta. Y esa fiesta tiene todas las características que puede tener un carnaval, ponte tú. ¿Y qué significa eso? Implementar en la fiesta, no lo voy a decir implementar porque suena feo, más bien dicho, se da en forma natural. ¿Ya? La relación sexual entre el hombre y la mujer, porque es fertilidad. Estamos inaugurando una casa, estamos viviendo bajo un techo que se creó y la comunidad participa toda, ¿ya? Y dentro de toda esa comunidad te toca lo que te toca en el carnaval. Yo no sé si tú sabes el carnaval, pero es precisamente un desenfreno, entre comillas, porque también la palabra desenfreno es políticamente incorrecta para mí, ¿ya? Porque para ellos eso es políticamente correcto, ¿ya? Entonces, también puede existir en un techamiento de vivienda el desenfreno. Y me recuerdo mucho de un sacerdote, no, era diácono, antropólogo, y él siempre me contaba cosas y me gustaba mucho estrujar su sabiduría. Y él me decía: Jorge, y si llega un momento dado, te ponen una mujer como que te invitan. Yo me acordé mucho de los esquimales hacen eso y te ofrecen a la señora por caballerosidad, por amistad, por todo, y lo hacen, y eso son sus costumbres. Entonces, él que es casi cura, por así decirlo, me contó que le ofrecieron también una mujer para desempeñar las labores correspondientes de la fertilidad. Obviamente, él no lo aceptó por su condición de cura, pero está. Ahora, ¿por qué el tijeral nuestro es una supervivencia? Porque está más bien degradado, ¿ya? Esa costumbre no existe, ¿ya? Pero sí existe el desenfreno en términos de que hay que comer, hay que tomar, hay que pasarla bien, y todo eso, todo el comportamiento que uno tiene en esa festividad es la energía que yo le voy a entregar a esta edificación para que le vaya bien, para que todo fructifere. Y si tú lo interpretas y lo sigues hacia atrás,
Oye, fertilidad, tú me estás deseando fertilidad en este edificio, que todo sea fértil. Es lo mismo, nada más que está un poquito más degradado. ¿Ya? Y muchas veces las cosas degradadas se hacen sin saber por qué se hacen, pues se hacen. Bueno, tú me preguntaste, ¿cuándo se hace un tijeral? Recién hablaba del símil con el techamiento de la vivienda. El tijeral se hace cuando llegamos arriba. Ya no hay más muros que parar. Llegamos arriba. Y esto, y yo te prometo que es cierto, tú lo puedes ver, si no me crees. Llegamos arriba, en cualquier edificio, en cualquier parte del país lo puedes ver, y por arte de magia aparece un palo de bandera con una bandera chilena. Así es, se corona con la bandera chilena. Claro. Y tú puedes, ¿pero qué significa la bandera chilena? Y uno se pone a pensar, ¿y qué significa? Oye, es lo mismo que te da sentimiento a ti cuando pasan cosas a nivel nacional. Te da por cantar la canción nacional. Es un sentimiento tan fuerte y lo cantas y oye, gana Chile. Bueno, ya no está ganando Chile ya. Pero te da ese sentimiento, ¿ya? Y sucede lo mismo. Para una cosa que es muy simbólica, el mejor símbolo. ¿Y cuál es el mejor símbolo? La bandera chilena. Y se pone la bandera chilena y eso significa para toda la comunidad que ve la bandera chilena, llegó la hora de celebrar. Ahí estamos en un ambiente sacralizado. Sacralizado, eso es sagrado, ¿ya? Y se celebra el tijeral. Y en ese tijeral, como en todas las fiestas rituales, se rompen los esquemas, se iguala la comunidad. Ya no hay jinetas. El obrero agarra al jefe por el brazo y se curan juntos, ¿ya? Y se dicen mil cosas. El obrero le puede sacar en cara que le está pagando poco y se lo dice en su cara, o le dice que es un negrero. Es juego, es todo parte del juego. Entonces, yo siempre que trabajé en la construcción, muy ahora estoy jubilado, pero me dedicaba a observar el comportamiento de la gente. Y tienen un comportamiento muy, muy característico. Antropológicamente se llama el mito de la edad de oro, ¿ya? Es decir, somos todos iguales. Y el mito de la abundancia. Oye, hay que comer. Los viejos dicen, había trago y comía para bañar yeguas, dicen. ¿Por qué? Porque es la clave de eso. Las famosas celebraciones de las bodas antiguas. ¿Ya? Bodas, no estoy hablando de bodas de matrimonio. Las bodas son las grandes ceremonias y comer trago. Y eso se hace. Eso se hace y los viejos participan de eso. Y los empresarios, los dueños de la empresa, los que ponen el billete para esas cosas, a veces participan de buen grado, otras veces lo hacen porque ya hay que darle de comer al pueblo alguna vez en la vida. Y yo te lo digo en forma muy clara, no despectiva, porque yo conozco cómo son los empresarios, he trabajado con ellos. Ojalá no se hiciera. Ojalá no se hiciera. Para ellos la primera piedra y después el cóctel de inauguración, que es otra cosa. Pero esa fiesta cuesta plata. Y cada vez cuesta más. Y dependiendo si es un edificio grande, chico, cuesta harto. Entonces, el desenfreno es increíble, porque terminan todos borrachos. Terminan todos borrachos. Y muchos abrazados del capataz, del jefe, ahí vamos tomando. Eso es un tijeral. Pero es una supervivencia de una fiesta más tradicional. Claro, esta tradición, ¿no?, de los tijerales. Bueno, yo compartiéndoles aquí en Twitter, si es que todavía no nos sigue, estamos como @lahora_del_museo, una imagen que justamente ilustra el artículo de Jorge en este libro que cuenta la historia de la construcción de Antofagasta. Antes, Jorge, habíamos hablado de los puertos de Antofagasta y me quedé pensando en el puerto que estaba más en la zona centro, que se han hecho esfuerzos por rescatarlo. ¿Qué es lo que hoy día uno encuentra ahí en la zona de puerto de la ciudad? Bueno, lo que eran los puertos antiguamente, ya donde estaban los 9 muelles, ahí solamente queda el muelle del Club de Yates y el muelle de la Caleta. Todo lo demás ya son lugares donde los pescadores guardan sus botes y esas cosas. Ya no hay más tráfico de puerto por ahí. El puerto está un poquito más al sur, que es el Puerto Nuevo, por el cual se modificó mucho Antofagasta. Hay gente que no lo sabe, uno le muestra un plano antiguo antes de Antofagasta y decía, mira, aquí está la plaza del mercado, un poquito más allá está la piscina. Tú sabes que el mar llegaba hasta ahí. Y no puede ser, pero está en pleno centro. Bueno, está en pleno centro. Todo eso tuvieron que taparlo
taparlo, fueron quitándole terrenos al mar y fueron muchas cuadras para poder, ¿qué? Producir el molo de abrigo que necesita el puerto. ¿Ya? Entonces, el puerto tiene toda la importancia del mundo, claro. Ahora se le ha quitado un poco por el puerto de Mejillones y por el puerto Coloso, que se autoabastece de su propio mineral. ¿Ya? Pero el puerto todavía tiene que tener importancia, digamos, en términos de económico, alimento. El cobre de Chuquicamata sale por el puerto de Antofagasta. ¿Ya? Lo veía yo hace unos meses cuando estuve ahí, ¿no? Justamente los barcos cargándose. Sí. Importante eso, porque son cosas que uno no ve. Está consciente de la importancia de Chuquicamata, del cobre, con estas frases como tú mencionabas hace un rato, del sueldo de Chile, pero uno no ve todo este tejemaneje, ¿no? Y que el cobre, como tú decías, transita por la ciudad en el tren, por la mitad de la ciudad, y sale por el puerto que ha estado siempre ahí. Sí. Y de ahí sale al mundo. De ahí sale al mundo. Desde Antofagasta, este sueldo de Chile. Nos va quedando muy poco tiempo de conversación, pero hemos hablado poco de la zona norte de Antofagasta, más allá hasta La Portada, y de la Antofagasta de hoy día, ¿no? Que ha recibido gran cantidad de extranjeros y ha crecido exponencialmente en los últimos años. Bueno, Antofagasta está creciendo para el único lado que puede crecer. Para el sur ya no queda, ¿cierto? Está el puerto Coloso de ahí y muy poco terreno que hay, a pesar de que todavía se sigue construyendo en ese sector muchos edificios de altura, casi en la orilla de la playa, edificios de 20, 30 pisos. Hacia el cerro tampoco queda mucho. De hecho, yo vivo, fíjate que en el cerro. Yo construí la población de donde vivo en un edificio alto y tengo un panorama increíble de la ciudad. Y estamos en el cerro. Y de ahí hacia el norte, el cerro también, porque ya de ahí estamos hablando del pleno centro de la ciudad, el centro fue ocupado hace muchos años por los pobladores. ¿Ya? Y hacia el norte, Antofagasta sigue creciendo. Le queda harto todavía, digamos, más allá de la Portada, está Rinconada, y de la Rinconada todavía queda terreno hacia allá y hacia la costa, entre costa y mar. Los regimientos se han instalado algunos ahí. Pero ya en el límite propiamente de la ciudad, muchos campamentos de tomas que le llaman, que se toman los terrenos, pero fundamentalmente la gente extranjera. Ya, Antofagasta es una ciudad actualmente muy cosmopolita. Ya, hay mucho antofagastino, pero también hay muchos colombianos, muchos peruanos, muchos bolivianos, haitianos, venezolanos, han llegado muchísimos ahora. Ya, entonces, Antofagasta yo creo que prontamente va a ser una ciudad más cosmopolita de este país, porque entre otras cosas la riqueza del país está ahí. Entonces tú sabes que es la riqueza del país es la que aglomera y aglutina a la gente. La gente va en busca de trabajo. Así ¿ya? es. Entonces los campamentos están precisamente en el sector norte. ¿Ya? Te hablaba del Padre del Río, él tiene un campamento pero hermosísimo. ¿Ya? ¿En qué término? ¿Me vas a creer que una arquitectura inmensa, grande? No, es hermoso por la actividad que él hace ahí. Él tiene una escuela específica para educar a los extranjeros. ¿Y cuál es la educación que él les da? Oficio. Carpinteros, soldadores, electricistas, las mujeres son peluqueras, cortes de moda. Él formó toda una escuela, ¿ya? Y me acuerdo el año pasado, me invitó a la primera generación que él sacó de ahí. Entonces, hay gente haciendo cosas muy lindas en los campamentos, entre ellas él, y hay otros más también. Estamos llenos de campamentos y llenos de extranjeros. ¿Ya? Y si tú me preguntas a mí qué opino yo, bienvenido sea. Bienvenido sea. Y por una cosa simple, te lo voy a resumir en una frase. Nosotros no somos capaces de echar a andar este país solos. No somos capaces. Necesitamos del extranjero, necesitamos la mano de obra, necesitamos la ayuda que ellos nos brinden. Y a veces, yo que trabajo en el rubro de construcción, llegan trabajadores muy buenos, carpinteros pero excelentes, ¿me entiendes? Entonces, necesitamos a esa gente si nosotros no somos capaces de echar a andar. Por lo menos la ciudad de Antofagasta no anda sola con nosotros.
Bueno, además, como tú decías, ahí está el dinamismo económico, ¿no? Ahí están nuevos puestos de trabajo, justamente por eso es un polo que atrae a las personas desde afuera, ¿no? Y se va construyendo esta nueva ciudad, se sigue construyendo este Antofagasta. Jorge, muchas gracias por haber venido a conversar con nosotros, una entretenida conversación, se nos ha pasado volando esta hora de programa, te agradezco mucho además por habernos incluido en tu agenda de tu viaje por Santiago, ¿no? Jorge, como él bien decía, ha vivido la mayor parte de su vida ahí en Antofagasta y está de paso aquí en Santiago. Muchas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Muchas gracias a ti, un agrado, y cuando quieras, yo de vez en cuando vengo. Ya. Ahí nos volveremos a encontrar entonces. Nos vamos a despedir aquí. Esta mañana nos acompañó Jorge Vallejos Bernal. Él es escritor, investigador, constructor civil. Hemos estado hablando un poco de la historia del patrimonio y de la construcción de Antofagasta. Los voy a dejar con música y nos volvemos a encontrar mañana, como siempre, desde las 11.
Esto fue La Hora del Museo, un viaje por la historia, el patrimonio, el arte y la cultura. El Museo Histórico Nacional y Rocío Muñoz te esperan de lunes a viernes a las 11 horas con nuevos capítulos de nuestra historia.